Presidente de los empresarios privados de Cochabamba, Luis Laredo, a quien le doy los buenos días. Muy buenos días, José Luis, un gusto saludarte, volver a estar en tu programa y un saludo también a Pablo, un gusto, Pablito, poder estar y compartir este programa. Bien, vamos a hablar del impacto de los 10 puntos para frenar la escasez de dólares en este acuerdo firmado por empresarios y gobierno la semana pasada. Lo primero, Pablo, lo que quiero preguntar, el ministro acaba de decir que ya el punto 1 y el punto 10 del acuerdo están funcionando y que la próxima semana entrarán en vigor, por ejemplo, el tema de los bonos del Banco Central en dólares y también hasta el martes o miércoles el tema del diésel, que es otro de los puntos del acuerdo. ¿Cuál es la impresión de la Cámara Nacional de Industrias respecto al acuerdo y en qué beneficia este acuerdo a la industria nacional? ¿Hay problemas? Ha tenido este acercamiento después. Tenemos algún problema. Vamos a ir entonces planteándole la misma pregunta a Luis Laredo. ¿En qué puntos beneficia o cuáles son los puntos de beneficio para los empresarios privados, sobre todo en Cochabamba, de este acuerdo de 10 puntos firmado la semana pasada, Luis? Bueno, José Luis, yo creo que este es primero hay que ponderar el diálogo que ha sostenido el gobierno con el sector privado. Creo que ese es un paso importante en poder tener una cierta continuidad de conversaciones y sentar algunos avances todavía, porque creo que estos 10 puntos es un inicio. Yo creo que no es lo que va a solucionar el tema de los dólares. Creo que esto es un inicio de varias conversaciones que tendría que tener el gobierno con el sector privado y con las diferentes regiones, porque como en alguna vez había comentado, de que no todas las regiones tienen con las mismas condiciones. Yo creo que habría que el gobierno los ministros tienen que sentarse con las diferentes regiones. Pondero esto es un inicio de que creo que dentro de los 10 puntos va a ayudar de alguna forma a la economía boliviana. Si bien hay algunos aspectos que han indicado que solamente son para algunos rubros, si se quiere, en este tema estamos hablando del sector productivo agrícola, más que todo enfocado al departamento de Santa Cruz, que eso es importante, es una forma de poder de alguna forma traer divisas al país, que realmente en este momento se necesita tener las divisas en el país. Pero hay que aclarar que esto no es la solución, es parte de un paquete de soluciones que podría haber en nuestro país. Bien, ahora sí, ya tenemos establecido el contacto con Pablo Camacho. Le hago la misma pregunta, le reitero la pregunta. ¿Qué puntos de este acuerdo que se firmó la semana pasada son los que benefician al sector de la industria en nuestro país, Pablo? Bueno, gracias y mil disculpas por los errores y un saludo a mi amigo y presidente de los empresarios privados de Cochabamba, Luis. Bueno, son 10 puntos importantes. Consideramos que después de 18 años volver a sentarnos en una mesa, volver a conversar y tener ya medidas iniciales que van a tener un impacto, pues es significativo. Creo que desde el tema del remate de diésel, el techo para las transferencias, todas ellas tienen un impacto en nuestras industrias, la devolución de CDIMS exportadores. Creo que acá estamos también tratando con un factor de tiempo. La reunión ha despertado demasiadas expectativas y queremos cerrar una brecha de 18 años en una semana. El gobierno de manera interna debe también trabajar en lo que son decretos, toda la normativa interna que deben cumplir.
pero de una reunión de un viernes a un lunes creo que estamos avanzando. Y acá lo importante es destacar que era necesaria, y lo habíamos venido pidiendo por meses, poder sentarnos en las mesas, poder conversar. Sin lugar a dudas, reitero, las expectativas son muchas, los requerimientos por sectores también son amplios, pero creo que es importante ir avanzando de a poco. Ahora, en esto mi consulta es si estos acuerdos, estos 10 puntos por ahora, porque también se han tomado otras medidas, esto del acuerdo con el banco chino es otra de las medidas, si estos acuerdos firmados entre gobierno y empresarios son sostenibles, pueden ser sostenibles en el tiempo. Te consulto, Luis. Sí, José Luis, yo creo que tiene que ser sostenido en el tiempo, porque es una forma de que, como decía Pablo, hemos esperado 18 años para poder sentarnos en una mesa y creo que desde ahora, y este tiene que ser el inicio de muchas otras reuniones que debemos tener y sostener y buscar también estrategias para seguir fortaleciendo la economía del país, fortaleciendo al sector productivo y a otros sectores también. Yo creo que este es el inicio y tiene que tener sostenibilidad en el tiempo, porque definitivamente si vamos a hacer un convenio para que dure 1 o 2 o lo que requiera o que sea para beneficio para una parte, hasta ahí yo creo que no va a dar. Yo creo que tiene que ser una suerte de continuidad, si se quiere, en el tiempo, porque realmente Bolivia necesita, todos nosotros necesitamos para sacar adelante y que haya esa cierta reactivación económica. Creo que hay muchos puntos por tratar, como decía, y creo que en ese sentido tiene que existir esa continuidad y esa sostenibilidad en las diferentes conversaciones y acciones que se debe tomar. Ajá. Pablo, y también Luis, en esto, ¿qué sectores deberían ser incluidos con sugerencias nuevas, específicas al gobierno para mejorar la producción, mejorar la industria, la exportación, la importación de productos? ¿Qué nuevas sugerencias deberían ingresar a estos 10 puntos? No sé si estoy siendo muy apresurado para pedir esto. Por ahora están bien los 10 puntos, pero ¿habrá algo que se habrá quedado ahí en el tintero? Pablo, entiendo que tú estuviste en la reunión donde se firmó el acuerdo. ¿Habrá algo que se ha quedado en el tintero? Bueno, sin lugar a dudas, reitero, son 18 años en los cuales tenemos que volver a reencauzar esa relación. Volviendo al tema de los yuanes que no pude responder, el comercio exterior debe funcionar. Si hoy podemos pagar con yuanes y podemos pagar con euros, pues que ese debe ser el mecanismo. El dólar es una alternativa adicional y tenemos que trabajar en devolverle esa posibilidad al empresario, al importador, al industrial, de que pueda acudir al banco con la frecuencia, con la normalidad que lo hacíamos antes. Como decía Luis, la sostenibilidad, pues sin lugar a dudas es importante de cada una de estas medidas. Si el ministro Montenegro, que también fue uno de los precursores en esta alianza público-privada, venimos trabajando con él hace año y medio, entonces creo que estas medidas van a ser sostenibles y vamos a poder avanzar. ¿Qué es necesario para que esta economía funcione? Pues ya lo habíamos mencionado y lo reitero, necesitamos una nueva ley de inversiones. A este pedido ya se ha sumado también autoridades de Estado. Hace unas semanas el ministro de Hidrocarburos habló también de la necesidad de una nueva ley de inversiones. Días antes o días después, ya no me acuerdo los tiempos, pero habló también el presidente de Comibol. Creo que el clamor hoy, la necesidad de atraer inversiones es importante. También tenemos que cambiar nuestra lógica de hacer comercio exterior. Hemos visto que durante la pandemia el depender de un solo mercado pues no había sido lo más inteligente. Depender casi al 100% del mercado chino, de tornillos, de clavos, de tractores, cuando en la región, José Luis, tenemos esa posibilidad. Se interrumpió la cadena logística, se encareció la cadena logística y hoy ya muchas industrias, muchas empresas están viendo a la región en Latinoamérica, desde Estados Unidos, México, Brasil, que prácticamente es autosuficiente. Entonces, tenemos que trabajar
las necesidades de cambio, de modernización son amplias y estamos ahí trabajando sector por sector y sí queremos que estas reuniones sean sostenibles y sí queremos aumentar la frecuencia, pero estamos llegando hoy con propuestas al gobierno. Hoy ya no es ese lamento boliviano a quejarnos por qué 18 años. Hoy tenemos que buscar una solución, queremos dejar una Bolivia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bien, Luis, hace un ratito decías que este acuerdo tenía como una inclinación hacia el sector agropecuario de Santa Cruz. En Cochabamba hay otras necesidades que pueden ser sugeridas al gobierno para introducir en otro documento, en otro acuerdo. Cochabamba tiene también desde el empresariado sugerencias para mejorar el tema de la economía, de la situación de los empresarios. Claro que sí, estimado José Luis. Yo creo que primero que tenemos que fortalecer también al sector productivo nacional. En primer lugar, no te olvides que estamos a puertas de entrar ya a la aperturar al tema del Mercosur y creo que tenemos que estar bien preparados para poder enfrentar y poder sostener aquello. En ese sentido, creo nosotros como Cochabamba podemos decir, Cochabamba se ha vuelto un departamento minero. No te olvides que una de las grandes producciones de oro está en Cochabamba y creo que en ese sentido tenemos que darle mayor énfasis al sector minero, no solamente en Cochabamba, sino a nivel nacional para poder motivar, generar, incentivar a que haya mayor producción y no solamente valernos de los precios internacionales. También en algún momento, muchos años atrás, el sector avícola hacía muy fuerte en Cochabamba y exportaba al norte de Chile y al Perú. Creo que eso también tenemos que motivar, incentivar y generar también. Por eso yo creo que estas primeras medidas que se ha tomado está bien, hay que fortalecer la producción agrícola en Bolivia. Creo que es importante también levantar los cupos porque tenemos que empezar a producir más. La idea es producir más, tenemos que tener las condiciones para producir más y buscar nuevos sectores o actividades que podríamos exportar, porque la idea es exportar, vender nuestros productos para traer no solamente divisas, sino también generar o crear o elaborar un nuevo proyecto de ley para las inversiones privadas en Bolivia. Creo que, como decía Pablo, hay que traer inversión, hay que generar los incentivos necesarios para que haya inversión en Bolivia. Y eso pasa por seguridad jurídica y otras cosas más que tenemos la necesidad de hacerlo. Pero creo que es importante buscar nuevos mercados. Cochabamba tiene la potencialidad, como te decía, de la minería metálica, minería no metálica, del sector inclusive, lo que en algún momento decía el ministro de generar semillas, la mejor semilla. Cochabamba está preparada para generar aquello. Creo que es importante buscar las condiciones, generar las condiciones y, como decíamos hace un momento, creo que estas conversaciones tienen que ser sostenibles en el tiempo para buscar nuevas actividades que puedan beneficiar al país. Bien, tengo que ir a una pausa en este momento. Les ruego aguardarnos un par de minutos, por favor. Seguimos hablando de economía aquí en Hagamos Democracia con Pablo Camacho, presidente de la Cámara de Industrias, Luis Laredo, presidente de los empresarios privados de Cochabamba. Bien, Pablo, en esto de una nueva ley de inversiones, nuevas posibilidades para que lleguen inversiones a nuestro país, ¿cuáles serían las áreas donde Bolivia necesita inversión externa aquí en Bolivia? Bueno, la inversión externa es necesaria en los 9 departamentos, en todos los sectores y en todas las actividades. Por eso es vital. Estamos viendo cómo los países de la región en el mundo están haciendo todos los esfuerzos, mejorando su normativa, logística y otros para atraer a esas inversiones. Por ejemplo, Cochabamba fue el granero de Bolivia. Trabajemos para devolver esa posibilidad, hagamos ese trabajo. Es el corazón de Bolivia, debería estar totalmente vinculada. Potosí, Sucre son regiones en las cuales Oruro deberíamos trabajar con La Paz muchísimo
con el turismo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Hoy Bolivia ha comenzado, bueno, hace unos años Bolivia ha comenzado a exportar inviabilidad y bloqueo. Creo que si el Guinness nos pone los ojos encima, hemos debido romper ampliamente los récords. En 14 años esto, José Luis, hemos tenido 2.000 días de bloqueo. Estoy hablando de 14 años. Acá es una mirada totalmente institucional, gremial y por Bolivia. No puede ser que 5 años y medio no hubiésemos trabajado. Hoy seguramente ese PIB sería de 60.000, 70.000 millones. Entonces, Santa Cruz, Beni, la agricultura, la ganadería, hay un potencial enorme. Tarija, los vinos, los inganis, la uva, etcétera. Tenemos la dicha de que cada una de nuestras regiones da las condiciones para producir. Entonces, si hoy tuviéramos una política de turismo, por ejemplo, adecuada, con incentivos para poder construir hoteles, etcétera, pues otro sería el resultado. El turismo es una gran industria. Entonces, trabajemos. El tema gastronómico, estamos viendo que La Paz, por ejemplo, ha crecido mucho. Hoy constituye ya un destino gastronómico. Bolivia tiene varios de los restaurantes tops de la región, pero ¿qué es lo que nos está faltando? Volvernos atractivos. Debemos trabajar, por ejemplo, deberíamos estar pensando en nuevos aeropuertos. La Paz no tiene un aeropuerto, es un desastre, llegar al aeropuerto, tardas entre la avenida y el ingreso al aeropuerto como 35 minutos. El aeropuerto de Santa Cruz ya ha quedado chico. El aeropuerto de Potosí definitivamente no existe. Queremos ir a Uyuni. El presidente ha inaugurado hace pocos días, ha comprometido recursos para hotelería. Pero llegas al aeropuerto de Uyuni y no hay agua corriente. Es todavía un aeropuerto precario. Uyuni debe ser un gran polo turístico. Acá entramos, por ejemplo, al tema del litio. Yo soy potosino. Me preocupa que no estemos actuando con la serenidad. No veo compromiso de las autoridades locales. Debería estar el gobernador, los alcaldes de todos los municipios comprometidos, el comité cívico, deberían ser hoy los impulsores, los preocupados de generar las condiciones. ¿Y por qué la preocupación, José Luis y Luis? Como toda tecnología, las baterías de litio hoy ya están en un proceso de ser reemplazadas por hidrógeno, por baterías de calcio. Nos vamos a quedar con lo que pudo haber sido una fuente de riqueza y hoy está durmiendo en nuestro salar. O sea, es inadmisible que estemos tardando tanto cuando Australia, que tiene las reservas, casi la menor cantidad de reservas, es el mayor exportador. Argentina está corriendo en su proceso. Chile y nosotros todavía estamos pensando y las autoridades locales, como digo, una ausencia de gobernador, de alcaldes en Potosí, que sí nos debe preocupar. Ese debía ser una prioridad. Vemos esfuerzos del gobierno que no están siendo acompañados y deberíamos volar porque va a ser un recuerdo de nuestra juventud del litio, de lo que podíamos haber hecho y no llegan esas divisas. Hablemos claro. De $90,000 a 13,000 la tonelada, eso nos debe preocupar. Sigue siendo un gran negocio, pero no es lo mismo vender en 13 que haber podido vender en 90,000. Entonces, se abren mucho las expectativas y como Luis decía, cada uno de los sectores hoy está estamos preparando y poder sentarnos, poder conversar y ver otra dinámica, otra lógica del gobierno. Reitero, 150 empresas estatales, fantástico. Pero necesitamos 2,000, 3,000 y esas 2,000, 3,000 las puede hacer el sector privado con las condiciones necesarias. Luis, tu reacción a las palabras de Pablo y en Cochabamba, ¿cuál sería la prioridad en esas inversiones? Bueno, mira, José Luis, yo creo que en Cochabamba es fortalecer al sector minero, hay que fortalecerse al sector exportador. No te olvides que muchas de las exportaciones de Cochabamba ya van con valor agregado. En ese sentido, yo creo que hay que fortalecer. Y esto me olvidaba, Pablo decía de que Cochabamba, hay que devolverle a Cochabamba ser el granero de Bolivia.
pero sí, yo creemos que es importante, pero de otra forma, hay que ponerle que sea agricultura intensiva. ¿Por qué? Porque ya hay pues invernaderos inteligentes, José Luis. En todo Bolivia podríamos poner invernaderos inteligentes que realmente se necesitan una sola persona para atender un invernadero, ya sea de 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 metros, porque ya hay, en Cochabamba la tierra se ha reducido por la mancha urbana, etcétera, que ha crecido, pero podemos generar y mantener y hacer de que las familias que estén en el campo puedan tener estos invernaderos inteligentes que realmente pueden generar productos de altísima calidad y generar todo el año la producción y no esperar o no estar a dádiva de que si va a llover, no va a llover, si hay sequía, no hay sequía. Yo creo que en ese sentido podemos implementar. En La Paz se está implementando en el Alto, porque hay una fundación que se está encargando de aquello. Pero también podemos generar en todo Bolivia para poder generar y poder en algún momento ser exportadores también de alimentos. Y no solamente importadores y lamentablemente importamos algunos productos de contrabando. O sea, yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a trabajar aquello. Tenemos Cochabamba, lamentablemente podemos se producía mucha leche en Cochabamba y lamentablemente se ha ido casi el 40% de la producción de leche se ha reducido. ¿Por qué? Por los avasallamientos que hay, que lamentablemente ahí decíamos no hay seguridad jurídica para el sector productivo. El tema de la minería que se ha vuelto muy fuerte en Cochabamba, que hay que dar los incentivos, el sector exportador, y hay muchos otros, te digo, el sector avícola. En algún momento Cochabamba era el mayor productor de pollo parrillero en Bolivia, con el 52% de participación. Ahora estamos en 47%. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tema de alimentos no se está... y aparte por el tema de los bloqueos, como decía Pablo, que realmente eso perjudica, y lamentablemente el departamento más perjudicado en el tema de bloqueos es Cochabamba, por ser el centro, por ser tiene el paso principal de occidente a oriente, y creo que en ese sentido tenemos que eliminar este tema o esta lógica de bloqueos. Tenemos que empezar a mirar hacia el Beni, tenemos que mirar hacia el Beni por el tema de poder generar mayor... hay una frontera agrícola que está inactiva allá en el Beni que podemos aprovechar para poder seguir produciendo soya, maíz, sorgo y otros, arroz y otros productos que también pueden ayudar a Cochabamba, porque creemos que nosotros hemos manifestado aquello de que Cochabamba, al tener las hidrovías funcionando, tener una vinculación al norte con el Beni como Cochabamba se puede convertir en una ciudad de distribución de carga a nivel nacional, tanto para el comercio interno como comercio internacional, para no depender solamente del puerto de Arica, sino vamos a poder tener una conexión directamente con el norte del Brasil para poder exportar todos los productos bolivianos hacia Europa u otras latitudes. Creo que eso también hay que mirar, porque eso también va, así como podemos exportar, podemos importar y poder traer todos los productos e inclusive ampliar, si se quiere, o dar la oportunidad también al norte de Bolivia para traer sus productos hacia el resto del país. Creo que es importante mirar eso ampliamente porque, como también decía Pablo, tenemos que explotar el turismo, porque el turismo, si podemos trabajar, podemos invertir y podemos generar mayor ingresos de turistas, imagínate, ese es pues un ingreso de divisas ya inmediato, pero tenemos que empezar a trabajar, a capacitar en los diferentes lugares, porque realmente hay lugares maravillosos que podemos explotar como Bolivia, y creo que el turismo es una de las fuentes más rápidas de poder traer divisas a nuestro país. Luis, no quiero dejar pasar un tema, has mencionado la conexión con el departamento del Beni. Eso tendría que ser necesariamente con una carretera que conecte tanto al Beni como a Cochabamba, y ese ser el camino hacia la exportación por el norte, hacia el Brasil. Pero eso tiene muchas dificultades, ¿no? Mira, nosotros, no, por eso yo digo conexión vial. No estoy diciendo carretera, estimado José Luis, digo conexión vial porque hay muchas alternativas que se pueden hacer en este momento. La ingeniería en el mundo ya ha avanzado inmensamente, o sea, tenemos que aprender a trabajar con nuevos productos y nuevos diseños. No te olvides que en otros países
hacen viaductos encima. Nosotros hemos planteado que se haga un viaducto encima del parque del Tignis, precisamente para no afectar al ecosistema, para mantener la biodiversidad y preservar el medio ambiente. Obviamente es algo más costoso, sí, pero no vas a tener ese problema de que haya asentamientos, de que se esté depredando, etcétera, etcétera. Vas a pasar por encima del parque, donde realmente nadie va a poder tocar ese parque, se va a mantener la biodiversidad, y creo que en ese sentido podemos hacer grandes diseños. Ya se ha presentado a la gobernación ha presentado al gobierno, inclusive un grupo de ingenieros también ha presentado otros proyectos, porque definitivamente el poder hacer por el costado es lo mismo que venir por Santa Cruz, o sea, no significa gran ahorro de tiempo, sino creo que es importante el buscar soluciones, porque no queremos tampoco nosotros depredar o afectar al medio ambiente o al ecosistema que existe en el parque. Bien, Pablo, en esto, desde que somos niños, escuchamos, por ejemplo, en el departamento de La Paz, carreteras hacia el norte del departamento, la provincia de Iturralde, pasar a Pando, carreteras que hagan que ese sitio, el norte de La Paz, también tenga la posibilidad de explotar productos agrícolas, en fin, todo tipo de productos. Ahí ahora se metió la minería, sobre todo la minería ilegal del oro, y está dañando toda esa región. Todo esto de la inversión, la necesidad de inversiones, ¿no chocaría con la industrialización de la que habla el gobierno? Un país con industrialización acá para evitar exportaciones innecesarias. A ver, en una reunión que tuvimos con el presidente precisamente en Cochabamba, le hicimos conocer la necesidad de trabajar de manera complementaria. La inversión pública no puede sustituir a la inversión privada, tiene que complementarse. Por ejemplo, hablemos del caso de la industria farmacéutica. Hay un megaproyecto del gobierno, sí, está bien, pero que ese proyecto de industria farmacéutica pues vaya con productos oncológicos, vacunas y otros que hoy no se producen en la industria privada. Entonces tiene que haber una complementación y eso tiene que ser trabajado de manera conjunta entre públicos y privados. El gobierno, el presidente en esa visita comprometió que no debería haber una sustitución de lo público por lo privado. Entonces, ese tipo de inversiones no deberían afectar, y por eso te decía que está bien las 150 industrias estatales, pero acá entre los privados, paseños, potosinos, cochabambinos, cruceños, venianos, no importa, todos somos Bolivia. Entre todos deberíamos generar 1,000, 2,000 industrias. ¿Para qué? Mayores fuentes de empleo, aranceles, impuestos. Creo que esa es la lógica. Pero acá todavía tenemos esos cuellos de botella y con tristeza, por ejemplo, volver al tema del turismo. El año pasado hemos sido testigos, y hasta el día de hoy desconozco si hay gente sancionada, cómo han quemado esas carpas en la zona de Uyuni. Eso era atracción, era un turismo VIP, había gente que proveía hasta del lavado de autos, alimentos, transporte, y hoy no tiene una fuente laboral. ¿Por qué? Porque encima creo que era un tema político, de aquel lado tributaban y destruyeron una inversión privada. Eso daña la imagen. El daño que hoy se ocasiona con esos bloqueos, que son 2,000 hasta el 2014, lo único que están haciendo es dañar nuestra imagen. Hoy tenemos una Bolivia con un daño irreparable e irrecuperable. Cuando conversamos con el presidente, por ejemplo, en noviembre, le pedíamos desburocratizar y digitalizar muchas instituciones. Hoy no entendemos, y aquí Luis conoce perfectamente el funcionamiento del SENASAC. Creo que el SENASAC quiere llevarnos a la época primaria, a la época cuando no se puede producir. No puede ser. Nosotros hemos sido convocados a reunirnos con el director hace una semana, cuando empezamos la reunión con el gobierno, y tenemos que ir a Trinidad. No rechazo que la base sea Trinidad, pero si tú tienes un emprendimiento para hacer helados, lo que fuese, tienes que ir hasta Trinidad. Y continuamos con el vuelva mañana. Entonces, ¿cuánto cuesta ir a Trinidad? Vamos a Trinidad y el director ejecutivo no estaba en la reunión.
Entonces creo que esas cosas no pueden pasar. He tenido que gestionar el envase de miel, el envasado de miel, casi un año de trabajo. Cuando el procedimiento lo tienen en Santa Cruz, pero como el SENASAC está desconectado de sus unidades departamentales, no se lo ha compartido a La Paz, y viceversa, hay procesos que están en La Paz, pero que no los tiene Santa Cruz, que no los tiene Cochabamba, y lo único que estamos haciendo es retrasar. Y aquí les voy a dar un dato que realmente nos debe preocupar. El café de exportación. En Caranavi, en el mes de noviembre, hay un evento internacional, que es el remate de las cosechas. El mejor café que va al Japón no puede ser consumido en Bolivia, y no porque la industria no quiera, no tiene registro SENASAC. Imagínense eso, va al Japón con una alta calidad y nosotros no podemos degustar de lo que producen esas manos paseñas, ese café de alta gama. Entonces, esto sí debe llamar la atención. He hablado con los presidentes de distintas cámaras, con productores. Oigan, en Santa Cruz tienen los mismos problemas que en Tarija, que en La Paz, que el SENASAC se ha vuelto un cuello de botella que hoy no le damos solución. Espero que las autoridades me estén escuchando. He podido ir por tierra, lo que tú me decías, José Luis. En agosto hemos ido desde La Paz al Beni por tierra. Las carreteras ya están listas, los caminos están listos, hay puentes, hay una integración. Y he podido... En una de las charlas que tuvimos en Reyes con la Asociación de Ganaderos, hice una crítica fuerte, tal cual la estoy haciendo hoy. Y no he visto mejoras de agosto, hoy han pasado casi 7, 8 meses. Y el director del SENASAC no se da por aludido, no vemos un trámite digital, la rotación nos está matando. Entonces, como te digo, hay que trabajar mucho en esos temas. La ley, por ejemplo, para terminar, la ley antibloqueo, la lanzamos, la había comprometido en diciembre, la hemos trabajado, nos han acompañado cámaras nacionales, gastronómica, hotelera, etcétera, porque es una necesidad, y esa es una posición institucional de ese boliviano que quiere transitar de una región a otra, de ese pequeño productor campesino que quiere llevar su cosecha. No es triste, no es antiboliviano ver que esa producción se pudre en el camino. Hemos visto pollitos, bebés, insumos, producto terminado, lácteos, entre otros que no transita. Hemos visto carne congelada que se descompone. Nuestras exportaciones, por ejemplo, de bananas podridas en el camino, perdemos mercado, perdemos dólares. Si bien no pasa eso con los minerales y otros, porque el mineral no se descompone, pero llegas a puerto y ya no está el buque mercante. Eso significa más dólares, más gasto para que ese mineral llegue al puerto destino. Entonces, creo que este es un momento de repensar en lo que estamos haciendo en Bolivia. Ya hemos mandado el proyecto al gobierno central, a la asamblea, senadores, 36 senadores, 130 diputados. Ellos tienen la obligación de responder a cada una de sus regiones y además a Bolivia. ¿La ideología va a seguir bloqueando Bolivia? En 18 años, 2.000 días de bloqueo, eso nos tiene que preocupar. Bien, hago la pausa y claro, vamos a hablar de los bloqueos con Luis, que ha estado en el centro de los bloqueos de nuestro país, Cochabamba. Así que al volver de la pausa seguimos hablando de esto tan interesante que nos están contando Pablo Camacho, presidente de la Cámara de Industrias, y Luis Laredo, presidente de los empresarios privados de Cochabamba. Seguimos en Hagamos Democracia, conversando con Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Luis Laredo, presidente de los empresarios privados de Cochabamba. Luis, este tema de los bloqueos son tan significativos para la economía, no solo de Cochabamba, sino del país, que cuando se piensa en una nueva ley de inversiones, uno también piensa en que en cualquier momento y en cualquier lugar del país se puede producir un bloqueo que, como decía con el ejemplo Pablo, evite, por ejemplo, exportación de bananas, o evite que una industria que ha venido a invertir en Bolivia pueda repartir sus productos en el territorio boliviano. Ni siquiera hablo de exportar.
con todas estas condiciones que tenemos, con toda esta cultura del bloqueo tan negativa, ¿tú crees que se pueden atraer, a pesar de todo ello, inversiones? Bueno, José Luis, yo creo que este es un trabajo que debemos hacerlo entre todos los sectores sociales y sobre todo que haya la voluntad política para hacerlo. Porque creo que si bien podemos tener una excelente ley de inversiones para que vengan, si podemos tener varias condiciones, si se quiere, para poder implementar nuevas industrias, nuevas inversiones, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante aprobar, si se quiere, una de estas una normativa que realmente sancione al sector, a las personas que realmente vayan a bloquear los caminos. Si bien así como la Cámara Nacional de Industria ha presentado un proyecto de ley, también la Federación ha presentado un proyecto de ley contra la regulación de la protesta social. Creo que es importante ver, si bien nosotros hemos presentado a la brigada parlamentaria de Cochabamba para poder que ellos puedan ser los que lleven y puedan presentar en el pleno camaral. Pero creo que si bien también hay otras propuestas de otros ciudadanos, pero creo que es importante que la vayan a tratar. Porque uno de los factores para que Bolivia baje la calificación son las protestas sociales. ¿Jan? Hola. Sí, te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Y son todos estos factores que hacen que la calificación de Bolivia siga bajando. Y creo que es importante el volver a ir trabajando para subir la calificación de Bolivia. Y uno de esos factores tenemos que eliminar, que son las protestas sociales y los bloqueos. Creo que en ese sentido, al subir la calificación, también vamos a ser un poco más atractivos a la inversión. Porque no te olvides, en este momento, con triple C que nos han calificado, somos un país de riesgo. Y al ser un país de riesgo, nadie va a venir a invertir. Creo que tenemos que revertir aquello y en ese sentido todos tenemos que poner el hombro, tiene que haber la voluntad política. Nosotros como sector privado siempre hemos manifestado que vamos a trabajar para revertir aquello, pero tenemos que también tener las condiciones dadas para poder hacerla. Creo que en ese sentido tenemos que trabajar y empezar a sancionar pues a las actividades ilegales que existe en nuestro país, contrabando, informalidad y tantas, y obviamente el tema de los bloqueos que hay que ya eliminar y no que ya no sea una cultura, estimado José Luis, sino que ya sea una actividad ilegal que también se tipifique en nuestras leyes. Bien, espero tu comentario, si tienes alguno, Pablo, sobre lo que dijo Luis. Pero hay otro tema en esto de los acuerdos firmados la semana anterior, de los 10 puntos. El ministro de Economía nos dijo hace un rato que esta semana, la semana que comienza, no sé si hoy o mañana, el Banco Central va a reglamentar esto de los bonos en dólares. ¿Ustedes, los empresarios, consideran que la población o quienes tienen guardados dólares debajo de la cama o en un cajoncito, van a ir al Banco Central, van a dejar esos dólares? Porque dice la sabiduría popular que quien tiene plata en un cajoncito o debajo del colchón está perdiendo esa plata porque no la invierte, no la hace trabajar, y entonces eso se va desvalorizando con el tiempo. Es decir, ¿tendrá la población la confianza suficiente para dejar esos dólares en el Banco Central? Te pregunto, Pablo, creo que tu micrófono... Voy a terminar de complementar lo que decía Luis. Coincido plenamente con él. Hay muchas iniciativas de leyes antibloqueo. Creo que el clamor es nacional, debe ser por algo que todos queremos trabajar y queremos ir de una región a otra. Seguramente nuestro proyecto puede ser complementado, puede ser fortalecido con la propuesta de la Federación y otras tantas iniciativas. De verdad he quedado muy sorprendido
que cuando habíamos planteado la norma yo esperaba recibir, no el apoyo que hemos recibido, casi 95% de gente que aceptaba nuestras propuestas de ley antibloqueo. No importa cuál la iniciativa, hay la necesidad. Entonces, la pregunta es, ¿podrá este gobierno, podrá el siguiente y los que vienen trabajar, cumplir su propuesta? ¿Podrán darle a los bolivianos el crecimiento y desarrollo si estamos bloqueados 200 días, 150 días en promedio? Para comentar este tema, por ejemplo, el expresidente del ALBA, Rafael Correa, tenía una norma muy parecida. Puedes protestar, pero no bloquear, no impedir el libre tránsito. Y aquí queremos ser muy claros, seguramente voy a tener el apoyo de Luis. No estamos en contra del derecho a la protesta. Queremos, también lo vamos a necesitar en algún momento, pero eso no significa destruir y acabar con Bolivia. El momento que ese bloqueador en su libre derecho vulnera nuestro libre tránsito, pues se acaba su derecho de bloquear, reitero. Entonces, Argentina está trabajando en una norma, pueden protestar, pero en las aceras, ya lo hemos visto. Entonces, creo que ese es el camino que tenemos que transitar. Claro, de nuevo, esa es la Bolivia que va a tener este gobierno, el siguiente gobierno. Nosotros no van a poder, y si hoy esos representantes nuestros no tienen la responsabilidad de apoyar este proyecto, pues serán juzgados por sus regiones y serán juzgados por la historia en su momento. En el tema, perdón, de tu pregunta, sí, yo creo que es una iniciativa interesante devolverle la certidumbre a Bolivia. Esperemos que con esas divisas, porque también es un riesgo tener el dinero en el colchón, o en el colchón bank, como dicen, o en el colchón, es un peligro. Ya sabemos de muchos casos que de alguna u otra manera se enteran o que están en el colchón o en la ropa interior, qué sé yo. Entonces, sí es devolver la certidumbre, es poder invertir y también generar un recurso adicional, que es un interés, que es el pago que reciben por invertir en bonos o lo que fuese. Entonces, esperemos que esto cumpla. Creo que el gobierno, esta es una iniciativa del gobierno que salió de la reunión, y esperemos también que pueda salir a la brevedad posible con las mejores condiciones de mercado para que anime a todos esos bolivianos a poder invertir sus recursos y que no corran peligro en sus almohadas, colchones y otros lugares estratégicos. Luis, ¿tú piensas lo mismo con esto de los bonos en dólares? Mira, José Luis, yo creo que sería interesante también que el gobierno pueda pensar o adicionar también la liberación del ITF. Creo que eso es importante, y sobre todo garantizar de alguna forma el que si tú liberas el ITF y depositas tu dinero en cualquier entidad financiera a un plazo X, que te devuelvan en la misma moneda que vas a depositar. Esa es la garantía que está buscando el ahorrista. Porque creo que es importante, porque el ahorrista, de repente ha habido una corrida de dólares porque dijeron no hay, ha sacado su dinerito, ha puesto en el colchón. Pero si tú le das la garantía, le quitas el ITF, le das la garantía que vas a devolver si deposita 1 año, 2 años, que sea, bueno, hay que regular aquello, pero que le tengas la garantía de que le vas a devolver en dólares o en la moneda que deposite. Realmente el depositante, el ciudadano, va a ir a depositar. Y son dineros frescos, más o menos. Si tú te pones a pensar, y a un grosso modo hemos hecho un estudio como federación, si eliminamos el ITF, fácil es de recibir recursos frescos del Estado, o sea, de moneda extranjera, aproximadamente unos $1.000 millones. No te olvides que el mínimo, en la nota que ha sacado a Soban, más de 1.300 o 1.700 millones de dólares han salido del sistema financiero. Imagínate, podemos hacer, si hay la garantía de poder devolver a esa gente en la misma moneda que va a depositar, pueden volver esos 1.700 o 1.300 millones que han sacado, volver al sistema financiero. Y es un monto que va a ser rápido, eficaz, pero creo que es importante el poder eliminar el ITF, porque
también en los bonos que van a emitir en dólar también van a ayudar a recibir dineros frescos y rápidos, eso sí, pero creo que es importante también que analicen de eliminar el ITF, que podríamos, en vez de que un ciudadano vaya a comprar un bono, puede ir a depositar a la entidad financiera, pero con la garantía que le devuelvan sus dineros en la misma moneda que deposita. Luis, antes de ir a la pausa, ¿podrías decirle a la audiencia de la red Herbol en el país qué es el ITF y cuánto es un impuesto, pero cuánto hay que pagar cuando uno trabaja en los bancos con moneda extranjera, con dólares en este caso? ¿Qué es el ITF? Bueno, es el impuesto a la transferencia financiera, ¿verdad? Que cuando uno retira, le cobran el 3 por mil, el 3 por mil. O sea, yo creo que si bien era un monto interesante cuando había dólares en el mercado para el gobierno, porque era un impuesto, pero si retiramos ese impuesto que no va a tener el ahorrista, al sacar su dinero no le van a quitar ese impuesto. Y creo que si realmente quitamos eso, que realmente es mucho más caro ese ITF de lo que si tú pones en un DPF un dinero, no te da, el impuesto es más caro del interés que vas a ganar en este momento, ¿verdad? Cuando estábamos en condiciones normales, te ofrecían al año 0,3% de interés. ¿Y cuánto es el ITF? O sea, haciendo las conversiones, te salía más caro sacar tu dinero del banco por el ITF que ganabas ese interés. Yo creo que si retiramos ese ITF, el ciudadano, estoy seguro, completamente seguro, que va a poner su dinero en el sistema financiero con las garantías. Creo que el gobierno tiene que dar las garantías necesarias al ahorrista, que sí va a poder recibir sus dineros en la moneda que va a depositar. Pero creo que está de más decir de que este impuesto a las transferencias financieras se tiene que eliminar, porque sabíamos de que cuando se creó tenía un tiempo de vencimiento, que lamentablemente no se ha levantado ese impuesto, que realmente, más que beneficiar, ha perjudicado también al ahorro en Bolivia. A ver, antes de la pausa, Pablo y Luis, ustedes, si tuvieran la posibilidad de ir al Banco Central, dejar dólares para que ganen un porcentaje al año, digamos, ¿cuál sería, Pablo, tu expectativa que te paguen cuánto de interés? ¿2%, 3%? ¿Cuál sería la expectativa para depositar dólares en esos bonos? Sin lugar a dudas, todos esperamos un retorno, un interés lo más elevado posible, ¿no? En este momento creo que nos agarras a Luis y a mí en contrarruta, porque no hemos estado calculando. Nosotros no especulamos con el dinero, nosotros invertimos. En verdad, si ahorita nos sacuden o nos revisan las cuentas de ahorro, no tenemos ahorro. Todo lo que tenemos está invertido. Ese es lo que hace el industrial boliviano. Toda su plata está comprometida en Bolivia. Pero acá complementar, porque a veces ese tema del ITF es un concepto muy abstracto. En el caso de los bonos, se aclaró y se le pidió al presidente del Banco Central, fue un pedido del ministro, de que la campaña publicitaria indique claramente que los bonos no están sujetos al ITF por normativa ya existente. Entonces, el que invierta ya sea 1, 2, 5, 20 o 100% de retorno, pues no va a sufrir el descuento del ITF. El ITF aplica a cuentas de ahorro, cuentas corrientes y otras. Como dice Luis, era una medida por un tiempo, sí debe desaparecer, totalmente de acuerdo. Lo que Bolivia necesita hoy es un clima de confianza a través de la ley de inversiones y algunas ideas que ya les vamos a ir comentando para no quitarte también tus ingresos en tu momento de pausa. Por tanto, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Seguimos en Hagamos Democracia, es la última parte de nuestro programa, con Pablo Camacho, presidente de la Cámara de Industrias, y Luis Laredo, presidente de los empresarios privados de Cochabamba. El tema del aumento que ha solicitado la Central Obrera Boliviana: 7% al haber básico, 8% al salario mínimo.
Se puede discutir, me imagino que se puede, pero ¿cuál es tu opinión, Pablo, respecto a eso? En los últimos minutos hemos escuchado una visión de desarrollo de país, mejores días para cada uno de los bolivianos. Como representantes por unos meses, años que nos toca hoy al sector industrial, a Luis, a los empresarios de Cochabamba, debemos ser muy responsables y buscar esas mejores condiciones. Hoy deberíamos estar sentados viendo cómo modernizar Bolivia, cómo avanzar. Reitero, 150 industrias estatales, 1.000, 2.000 privadas. Hoy lo que queremos es que nuestras industrias crezcan. Creo que la visión por el otro lado es debían tener más asociados, más sindicatos, más fabriles. Creo que hoy deberíamos estar buscando fortalecer. A mí me encantaría, por ejemplo, ver el compromiso de los dirigentes sindicales en lo que es apoyar el hecho en Bolivia. Hay dos sellos, uno estatal, otro privado, no importa. Ambos muestran que debemos fortalecer el hecho en Bolivia, generar más fuentes, más trabajo fabril. Hoy deberíamos estar enfocados en eso, trabajar la normativa, modernizar. Creo que hoy asfixiar a nuestras industrias cuando el contrabando nos está matando también lentamente. Ahí también sería lindo ver a nuestros dirigentes apoyando a los fabriles, no protegiendo a unos pocos, protegiendo a muchísimos más fabriles. ¿Qué estamos haciendo de trabajo conjunto por el contrabando? Creo que ahí debemos trabajar los 365 días del año y no unos días antes del 1 de mayo. Luis, tu opinión. Bueno, la verdad que es una situación complicada en este momento, estimado José Luis. Hago eco también a las palabras de Pablo, porque creo que en estas condiciones que estamos en Bolivia tenemos que estar buscando otros temas para poder salir adelante. No podemos estar con un 80% de informalidad. Ellos están defendiendo a un 18% del sector formal. Creo que tenemos que buscar, como decía Pablo, el poder generar que todo ese 80% de informalidad entre a la formalidad y de alguna forma se va a generar empleo digno. Tenemos que buscar ese empleo digno, pero viendo estas políticas salariales que se han ido implementando, es por eso que también el sector privado y el empleo también ha ido disminuyendo. Y en algunos casos, por todas esas políticas, muchas empresas pequeñas, medianas, que han sido formales, se han vuelto informales, precisamente por tanta presión que hubo en estos años. Creo que hay que tomar de otra forma, hay que buscar la mejora económica de Bolivia, y creo que ellos también como sector trabajador tienen que apoyar a buscar mejores días y estrategias para mejorar la economía boliviana, porque no solamente es pedir, creo que también hay muchos otros factores que hay que mejorar para poder pedir, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido hay que trabajar, hay que sentarse, hay que ver muchas variables también, hay que ver también por departamentos, sectores y todo aquello. Creo que hay que sentarse, y creo que siempre como sector privado nosotros hemos pedido que sea, digamos, una conversación y una negociación tripartita, y no solamente que sea una negociación de dos lados, porque al final este sector privado, nosotros somos un sector bastante importante en la economía del país, y creo que también merecemos poder estar en una mesa de diálogo y una mesa de negociación de esta naturaleza. Creemos que hay muchos temas mucho más importantes que resolver en el país antes de poder hablar de un incremento salarial. Tenemos que sacar adelante nuestro país, y creo que en ese sentido, si tenemos las mejores condiciones como sector privado y poder tener las inversiones necesarias, vamos a generar mayor empleo, y eso debería estar buscando los trabajadores, el que haya mayor empleo en nuestro país, y empleo formal, no el empleo informal. Creo que en ese sentido tenemos que trabajar, sentarnos y empezar a trabajar entre todos para que crezca nuestra economía, y después de aquello hablar de una negociación salarial. Bien, Pablo,
Como conclusión, al final del túnel, ¿hay alguna lucecita que se vea allá al fondo? Sin lugar a dudas, lo último que se pierde es la esperanza, en esa lógica propositiva de buscar soluciones, porque ya sobre sobre lo mojado, llovido, ya no interesa. Lo que tenemos atrás, la historia, no. Comencemos a hacer historia, marquemos historia. Y ahí, para complementar, en el tema del hecho en Bolivia, por ejemplo, hoy es domingo, muchos de nosotros, bueno, yo ya debería estar en el mercado acompañando a mi esposa. Entonces, prioricemos esto, de verdad. Este es el momento en que cada uno de nosotros tiene que ser responsable y apoyar a nuestros fabriles, apoyar a nuestras industrias. Por favor, cambiemos ese chip de pensar que lo que viene de otros países es mejor que lo nuestro. Al inicio del programa hablamos de ese gran café que va al Japón, que va a Europa y que no lo podemos consumir porque una autoridad todavía está empoderada en su burocracia y no digitaliza y no agiliza ese pequeño productor. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros comprar ese queso, priorizar el vino nacional. Con eso no estoy incentivando al consumo de bebidas alcohólicas, pero por amor al cielo, dejemos de comprar Fernet de contrabando y tomemos nuestro. Tarija nos necesita, Cochabamba nos necesita, cada una de nuestras regiones necesitan el amor. Sí, es responsabilidad del Estado luchar contra el contrabando, sí, pero también si hay una oferta es porque hay una demanda y esa demanda la ocasionamos cada uno de nosotros. En el tema de la tramitología que hablaba Luis, es verdad, cada día es más difícil, más engorroso abrir una empresa, una iniciativa privada. Este país necesita que se abran muchísimas más iniciativas, más emprendedurismo, pero si llegas y te piden una gran cantidad, 5 fotocopias de tu carnet de identidad, 5 fotocopias de tu agua, de tu luz, y ese funcionario boliviano que se debe a los bolivianos, que no debería estar haciendo su crucigrama o distraído en el Facebook, debería despachar en tiempo. Deberíamos mejorar la digitalización, debería aplicarse el silencio administrativo. No te despachan el trámite a tiempo, pues procede tu solicitud. Hoy somos víctimas de ese empleado público que ha generado una descultura, digamos, no sé si el término, de repente voy a recibir críticas por la palabra, pero trabajemos en hacer un país viable. Creo que es responsabilidad de todos trabajar, avanzar, generemos esas políticas. Alguien me decía, nuestro gran error es ser formales, ¿verdad? Nos caen con impuesto a la publicidad, a uno, a otro. Estamos viendo los municipios que están queriendo asumir responsabilidades de entes nacionales. Cuando lo escuchaba el ministro y él decía, es responsabilidad, está en la norma que los municipios debían ser encargados del comiso. Hemos visto, hay un solo municipio en Bolivia que ha hecho una lucha frontal contra el contrabando, Cochabamba. El resto de los municipios ausentes. Nosotros también, dentro de la Cámara Nacional de Industria, hemos mandado nuestras 4 propuestas al gobierno y una de ellas es una redacción ampliamente clara, clarísima, en la que incorpora a los municipios. Y acá, más bien, los municipios deberían hacer eco de nuestra voz. ¿Por qué? Porque hemos hablado con las autoridades de gobierno y nos han comprometido que de ese comienzo del remate puedan ellos recibir un gran porcentaje para solventar sus actividades diarias. Entonces, luchamos contra el contrabando, los municipios tienen recursos, hay un comienzo, el Estado, el gobierno central se beneficia. Entonces, creo que las condiciones están dadas, nos falta voluntad en todos los niveles, en toda la ideología política, y algo también que ayer me preguntaban en una entrevista. Hay división entre bolivianos, entre Cambas y Collas, y le dije, Bolivia tiene un norte, tiene un sur, tiene un este y tiene un oeste. Creo que es el mensaje. Dejemos de generar división entre bolivianos. Hoy lo único que queremos es crecimiento, desarrollo y dejar una Bolivia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muy bien, muchas gracias. Luis, tu conclusión. Bueno, José Luis, yo creo que en este tema de poder ir mejorando la actividad privada para seguir produciendo, seguir invirtiendo,
Creo que primero tiene que haber la voluntad política para poder facilitarnos el trabajo al sector privado y al trabajo de todos los bolivianos. Tenemos que empezar a dinamizar la economía. Quieren que se dinamice la economía, pero no hay esa voluntad política, no hay esa facilitación. Y sobre todo, como decía Pablo, tenemos que empezar a simplificar los trámites. Porque si nos ponemos a ver en algunos sectores, un mes al año te pasas haciendo trámites, sacando permisos, sacando esto, el otro. Un mes del año, son casi 30 días que te pasas haciendo trámites. Y no solamente por abrir una empresa, sino para mantener tus registros y para mantener algunos permisos. O sea, imagínate, ¿por qué no podemos empezar a utilizar la tecnología? O sea, ya tenemos que empezar a hacer esta dinámica, a no depender de tanto tiempo estar trabajando, haciendo trámites. Hay empresas que tienen una persona contratada haciendo trámites. O sea, por favor, o sea, en vez de estar produciendo como Bolivia, tenemos que empezar, tenemos que sacar registros, permisos y esto, sin contar lo que es algunas empresas, algunos sectores sobre el tema de sustancias controladas para sacar sus permisos. Aquí Pablo ha sido una de las personas que ha trabajado y está trabajando para ir simplificando esos trámites de sustancias controladas para diferentes empresas. Y realmente, si le falta la coma, primero va a La Paz, de Cochabamba presentamos en sustancias controladas, es libre albedrío del funcionario que de acuerdo a su interpretación hace si está bien o está mal. Pasa a Cochabamba, va a La Paz, si en La Paz no está o tarda, o sea, no pueden ir trabajando porque no tienen el permiso. O sea, hay cosas que tenemos que dinamizar y facilitar el trabajo del sector privado. Creo que en esas cosas hay harto que trabajar, estimado José Luis, pero creo que si no hay la voluntad de hacerlo, no hay la facilitación para dinamizar la economía, creo que vamos a continuar. Sabemos, hemos dado el primer paso, hemos dado el primer paso, nos hemos sentado, el sector privado se ha sentado con el gobierno, esto que sea, como decíamos al inicio, tiene que ser sostenible, tenemos que ir eliminando las cosas que están mal para seguir produciendo y para que faciliten el trabajo del sector privado y de todos los bolivianos. Creo que es importante, Pablo lo ha dicho, en el tema del contrabando que hay que luchar, no solamente es ir en la frontera, sino que hay que luchar en las capitales, los municipios tienen que estar comprometidos, porque también, y hay que aclarar también eso, estimado José Luis, que también el municipio es un facilitador para que haya mucha informalidad en nuestro país. Creo que también hay que trabajar con los municipios para que todas las ventas que hayan, que se venden en las calles, en los mercados, también tengan un cierto grado de formalidad para poder que ellos puedan comercializar esos productos, porque no podemos, en Cochabamba al menos se están proliferando vendedores en la calle y eso es vendedor informal y productos informales y de contrabando. Creo que tenemos que trabajar entre todos. Yo me uno a las palabras porque he sido uno de los firmes convencidos de que hay que apoyar la industria nacional, el hecho en Bolivia, y creo que en ese sentido tenemos que trabajar entre todos los bolivianos porque realmente ese es el camino, porque el que apoyemos a nuestra industria nacional vamos a generar empleo, vamos a generar de lo que vayamos a consumir, lo hecho en Bolivia, generamos recursos para educación, seguridad, etcétera, etcétera. Creo que hay muchas cosas que trabajar, pero esto lo que ha pasado el pasado lunes, creo que es el inicio de todo lo que podemos mejorar en nuestro país. Muchas gracias, Bien, José Luis. yo les agradezco a ambos y